Fujimori le ha dicho, o le ha exigido, mejor dicho, a su colega de bancada, Rolando Reategui, que pida disculpas públicas por haber, considera Kenji, atentado contra su papá, haberle faltado el respeto. ¿Qué dice Héctor Becerril? Además, una de las voces más fuertes, de hecho que sí, del fujimorismo hoy en día. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, congresista. Bueno, ya hemos escuchado a Kenji, sabemos lo que ha exigido, ahora tendríamos que entender la situación desde el punto de vista político. Rolando Reategui ha dicho que retira la frase que tome agüita de azar. ¿Usted cree que debe pedir perdón o que ya con lo que hizo es suficiente? A ver, yo quiero manifestar de que quién ha originado este problema que estamos pasando actualmente en la bancada. Lo ha originado Kenji Fujimori, producto de su falta de respeto, producto de sus insultos a la bancada y al Congreso de la República. Ahora lo veo ya en los medios de comunicación, digamos, victimizándose, que yo voy a agachar la cabeza, que los insultos yo voy a aceptar, pero de qué ha comenzado ese tema es él. Y acá yo creo que lamentablemente Kenji está muy mal asesorado. Él quiere dividir la bancada, lamentablemente para él no lo va a poder hacer. Y como he dicho, él tiene como única agenda el indulto de Alberto Fujimori. Todos queremos ver a Alberto Fujimori fuera de prisión, queremos verlo libre e indultado. Pero tiene que entender Kenji que no se puede utilizar el poder político solamente para esa agenda. Nosotros en Fuerza Popular tenemos un partido fuerte, institucionalizado, como tiene que ser. Y nuestra agenda es el Perú. Así es que en el tema de Alberto Fujimori y su libertad, iremos por el tema jurisdiccional como siempre lo hemos estado haciendo. Ok, pero ¿qué está pasando entonces ahora mismo con Fuerza Popular? Porque lo escuchamos a usted y sabemos que muchos coinciden con su postura, entre ellos el propio Rolando Reategui, pero hay 23 parlamentarios de Fuerza Popular también que han salido a respaldar a Kenji justamente antes de que tomen la decisión de sancionarlo 60 días, pidiéndole de frente a Keiko Fujimori que por favor deje las rencillas familiares de lado y que Kenji pueda continuar sin mayores sanciones, sin mayores castigos. Hay que entender claramente, esto no es una rencilla familiar, no es un problema de hermanos. Este es un problema político y hay que saber diferenciar lo político, digamos, de lo familiar. Acá, con respecto a esa carta, en primer lugar, una carta totalmente mal dirigida, porque no es Keiko Sofía quien ha iniciado este proceso para que digan que ya lo paralice. Este proceso se ha iniciado por una denuncia de un congresista y hay que recordar, para lo que dicen, pues que hay los kenguistas, que son 30, no sé cuánto, eso es falso y te lo demuestro muy fácilmente, Juliana. Cuando nosotros decidimos abrirle proceso disciplinario, fue por unanimidad, nadie se opuso. Y también cuando se aplicó la sanción de 60 días, que me ratifico, está bien puesto 60 días porque se lo ganó a pulso, creo que ningún congresista votó en contra de la sanción. Si hubo 7 abstenciones fue porque muchos de ellos querían que no sea 60 días, querían que sea menos días. Eso, así congresista. acá no existe, pues los pinguistas, acá es una sola fuerza popular liderados por Keiko Sofía Fujimori. Por eso, congresista, sabiendo usted, además, con el tiempo que tiene en el Parlamento, que la política finalmente es una cuestión de percepciones, ¿por qué considera que, si bien todos en bloque, salvo 2 que se abstuvieron, votaron a favor de esta sanción contra Kenji Fujimori, de pronto le hacen llegar a los medios de comunicación una carta avalando a Kenji y diciéndole prácticamente lo que se lee entre líneas, ¿no? Estamos contigo, por favor, Keiko, dejemos de lado esto que es un asunto entre hermanos, no lo que usted manifiesta, de que aquí hay un problema político y no personal. ¿Por qué? Pero como te repito, eso está claramente establecido, no es un problema entre hermanos, como digo, no es que Keiko ha decidido abrirle proceso, es un proceso político iniciado por la bancada.
No, yo en realidad de la carta es un tema niño, porque en la práctica, cuando las papas queman cuando se dice cuando hay la votación, ahí se ve verdaderamente. Congresista Becerril, ¿usted diría que Kenji Fujimori se está aprovechando de su condición de parlamentario integrante de Fuerza Popular para lograr este objetivo que no tiene nada que ver con la política, en todo caso, que es indultar a su padre? Yo creo que él tiene su justo derecho de buscar el indulto para Alberto Fujimori, es correcto, y todos estamos en ese sentido. En donde se equivoca él, querer utilizar el poder político para ello. Recordemos que Ecotopía en campaña manifestó de que no va a utilizar el poder político, y estamos en esa línea, y él tiene que entender que para la libertad de Alberto Fujimori está pues el tema jurisdiccional e incluso llegar a los estamentos internacionales. Por eso, es lo correcto. Entonces usted me da la razón cuando le digo que todo parece indicar que Kenji Fujimori, además es la percepción que tenemos la mayoría, está utilizando su poder político para obtener este beneficio a favor de su padre. Él ya lo dijo, que el principal y prácticamente único agenda que tiene es la libertad de Alberto Fujimori. Y en realidad yo no logro entenderlo cuando él dice que él prácticamente da a entender que ha sido suspendido por ese tema, y eso no es cierto, pues. O sea, todo el Perú ha visto que él espera que la bancada tome decisión respecto a algo y él sale inmediatamente agazapado a atacarnos. Así hay que entender que acá hay un partido político y hay que decirlo claro. Keiko Sofía Fujimori no se hubiese quedado en el país, estaría con su esposo en Estados Unidos, habría este partido Fuerza Popular tan fuerte, digamos que el primer partido político del Perú, no habría pues Fuerza Popular. Congresista. Estaríamos de repente desperdigados. Kenji Fujimori ha dicho que él no va a dejar Fuerza Popular, que jamás va a abandonar esta agrupación. Sin embargo, luego se le podría abrir un nuevo proceso administrativo y ya la sanción quizás no sea una suspensión, sino una expulsión, que está además dentro de la normativa del partido. Si esto continúa, ¿usted estaría de acuerdo con que salga definitivamente de Fuerza Popular? Nadie le está pidiendo a Kenji que abandone Fuerza Popular, pero él tiene que entender que en un partido político, en una institución, tenemos deberes y derechos, y él no tiene corona como ninguno de nosotros. Perfecto, congresista, eso está claro, pero por eso le hago la pregunta. Si él continúa con esta actitud... Si él continúa, hay reglamentos que cumplir, y si él sigue ese plan, yo creo que podría llegar, sí podría llegar, pues él o cualquiera de nosotros a ser expulsado, sí podría llegar a ese término. ¿Y qué tiene que decirme usted de Alberto Fujimori, quien a través de su cuenta Twitter publicó diciendo lo siguiente: Kenji ha actuado de manera honesta con su conciencia, los infraternos y desleales son otros? ¿Usted se considera desleal, se considera poco fraterno? No, Juliana, no me considero ni desleal ni fraterno. Yo creo que acá el que está actuando mal es Kenji. Entiendo al expresidente Alberto Fujimori, que sí, pues de repente no está bien informado, no está siendo objetivo con los hechos, y lo entiendo como padre. Acá Kenji tiene que darse cuenta que él es el que está ocasionando todo ello. Y lo malo es que nos ataca y después se hace la vista, y a veces también quiere llevar toda la broma al chiste. Hay que decirle que eso no es un chiste, Kenji. Acá cree porque saca sus figuritas con guaras, libertad, o saca sus figuritas por ahí como con dibujos animados. Eso es para la broma. Y en política hay que tener seriedad, hay que tener madurez. Congresista Becerril, tenemos que terminar, y tengo a Rolando Reategui ya esperando en la línea telefónica para saber qué es lo que va a hacer luego de lo manifestado por Kenji. Tengo 2 segundos para hacer una pregunta, respóndame sí o no. ¿Usted cree que Kenji Fujimori le hace daño a Fuerza Popular? Actualmente con su accionar sí. Perfecto, muchas